1630, el último documento en el que se referencia que unos gitanos se presentan como viniendo de la India, ¿no? Del Indus Kuch, de la India. Tercer punto, como tú te has referido al concepto de cristalización y homogeneización del pueblo gitano entrando en Europa. Es un dato fundamental y muy importante, y además es único. Somos el único pueblo que cristaliza una etnicidad dentro de un recorrido y un proceso histórico. No hay indios y no hay gitanos en la India y nunca ha habido gitanos en la India. El proceso es muchísimo más complejo y muchísimo más rico, ¿no? Mahmud de Ghazni, las invasiones ghaznavides en el siglo XI, entra el ejército ghaznavíes en el norte de la India y se lleva, como es muy corriente en esa época, pues la población de una, o por lo menos parte de la población de una región, se lo lleva para sus tierras ghaznavíes, en la actual Afganistán, en Ghazna, actual Ghazni. Juegos de poderes en la época, imperio que se pelean y combaten, selyúcidas, ghaznavides contra selyúcidas. Los presos de guerras pasan en manos de los selyúcidas. Los presos de guerras en este caso eran en parte población gitana del noroeste de la India, y una población india no homogénea para nada, totalmente heterogénea, de un punto de vista religioso, de un punto de vista socioeconómico, de casta, de procedencia étnica. La India en esa época no es una cultura monolítica tampoco. Hay dravidiano, hay de todo, hasta hay africanos, actuales africanos en la India del siglo XI. Tibetanos, diferentes confesiones, confesiones védicas, budistas, judíos. Entonces, los presos de guerras ghaznavides indios es un conjunto de personas totalmente heterogénea, ¿no? Que pasan de las manos ghaznavides a las manos selyúcidas. Ahí hay una incógnita, es un punto de interrogación para el historiador, porque falta mucha fuente documental. Todo el recogido, todo el proceso de migración de lo que se llama el Jorasán hasta Asia Menor es un poco en una incógnita de un punto de vista de la fuente material, ¿no? Pero la materia lingüística nos permite vislumbrar conexiones lógicas, ¿no? Y entonces es dentro del marco de ese proceso, que es un proceso que no es impermeable a aportaciones exteriores, que se homogeneiza y cristaliza una etnicidad y una lengua. Entonces, eso es lo que se llamaría la protohistoria gitana, ¿no? Y es el paso de Oriente a Occidente, de una forma muy esquemática, al cruzar el Bósforo, que se cristaliza de verdad esa etnicidad y pasa de una protohistoria a una historia del pueblo gitano. Y es muy paradigmático, porque ocurre en un sitio y en una época que es una gran ruptura y un gran cambio epistemológico, ¿no? El paso de una edad medieval a una edad moderna, de cambios de epistemes totales. Reflexionar sobre esa realidad es de una riqueza increíble, ¿no? Desde un punto de vista de una temática de identidad, ¿no? De cómo un pueblo puede cristalizar una etnicidad hecha de pluralidad. Y de hecho, la cultura gitana y la etnicidad gitana es muy plástica y siempre lo ha sido. Para nada somos un pueblo impermeable a esas aportaciones exteriores. Eso es una mentira muy grande, la mayor de las johanas que nos han hecho de comer, ¿no? Y por otra parte, cómo la mirada ajena, la mirada del otro en el proceso de cristalización, pues, ha podido influir en la elaboración de una etnicidad, ¿no? Si es al pasar de Oriente a Occidente que se cristaliza la etnicidad,
hay muchos factores que son muy interesantes y únicos, y eso es una riqueza. Y hay huellas memoriales de eso, la plasticidad de identidad que tenemos, que has mencionado, Ricardo, puede que venga de ahí, ¿no? Sí, gracias, Sara. Sí. Al hilo de lo que dice Sara, pero yo voy a llegar un poco con lo que decía mi prima que antes ha hablado. Mi padre siempre me ha dicho, claro, mi padre no ha tenido acceso a esto que está comentando Sara. Yo como aficionado, pues he ido a fuentes documentales y tal, y vas conociendo los últimos años, ¿no? Estas investigaciones y las vas haciendo propias, y entonces vas entendiendo la historia, ¿no? Completando ese puzzle, ¿no? Yo que gracias también a investigadoras como Sara, que está arrojando luz, es importante ese tipo de investigaciones que salgan a la luz y que completemos ese puzzle tan rico de la riqueza cultural que tenemos el pueblo gitano. Yo creo que es el pueblo que aporta una riqueza cultural a Europa impresionante, y eso se tiene que saber. Pero también te digo una cosa, mi padre cuando hablaba en casa, mi padre me decía, nosotros somos, cuando veía las películas del oeste, nosotros somos esos, los indios de América, los indios del oeste. Mira, nosotros venimos de ahí, somos como ellos. Por eso, con los caballos, con tal, como montaban, y mi padre sentía eso, porque sentía cercanía con esa identidad. Y yo recuerdo mucho, a mí me hizo mucho reflexionar, porque yo, cuando empecé como aficionado a conocer estas fuentes documentales, y digo, ¡ay, cuánto sé ya de gitanos, para aquí, para allá! Digo, iba a casa y empezaba a hablar de estas cosas. Y una vez recuerdo yo que estaba una tía mía y empezamos una discusión con las palabras, con esto, con el origen y tal. Y mi tía me hizo reflexionar porque me lo dijo de una manera, le salió desde sus entrañas del corazón. ¿Y tú qué sabes lo que hemos pasado los gitanos, lo que hemos vivido los gitanos? ¿Tú qué sabes? Y me descolocó, porque claro, yo iba dándole estos mensajes. No, ¿por qué venimos de aquí? ¿Por qué el investigador no sé qué? ¿Por qué en el año 1100? Y mi tía, la vivencia que había tenido no era esa. Y yo se la estaba, en un minuto que la conociera, ¿no? Lo que cuesta a lo mejor muchos años, ¿no? ¿Qué sabes tú, hombre, de lo que es eso? Entonces, por un lado, es verdad que la vivencia es lo que te marca, ¿no? A veces el burro no es de donde nace, sino de donde pase, ¿no? Se dice muchas veces donde ganan la comida. Pero es importante que combinemos esas dos cosas. Esos sentimientos que tenemos en casa y que los conoceremos y los seguiremos manteniendo, cada uno en su casa sabrá esos valores de la cultura gitana, cómo los mantiene, pero a la vez tener esas fuentes documentales, completar ese puzzle, que esa aportación histórica a la cultura, a los pueblos de Europa que hemos hecho el pueblo gitano, se conozca. Y es compatible esas dos cosas, creo yo. No, por aportar en la línea que tú decías, no aportando como datos de uno de aquí y otro de allí, y que estaba como siendo el debate como cerrado y que a lo mejor hay gente que igual que no está tan cercana a este tipo de información, pues le llega como un poco confusa. Quiero decir que era un poco desde ahí. Pero no por supuesto que es importantísimo, ¿no? Figuras como vosotras, claro. Yo a veces me siento muy incómoda cuando cuando se me apunta del dedo y se me pone como figura, como referente. Porque además me parece muy poco, no sé, ya sabe cómo somos en casa, ¿no? Poco importa las carreras que tengas, el nivel socioeconómico que puedas tener, lo importante es el background familiar, lo que tiene la familia, ¿no? La imagen que da la familia durante generación y generación, y cómo te comportas en un marco gitano holístico, es decir, que, vamos, que yo no soy nadie si a mi lado, a mi vera, no está mi gente. Y eso es muy gitano, ¿no? Es una cosa que la sociedad mayoritaria tiene dificultad para entender, ¿no? El hecho de que no sea por la cantidad de título universitario o lo que tengas en la cuenta bancaria, que te puedas situar como más o menos de cara al otro, ¿no? Y la figura del
del role model, del referente, pues siempre me cuesta un poco, ¿sabes? No. Vamos, que yo no me siento más que nadie, ¿sabes? Porque si al lado no tuviese mi gente, pues no sería nadie, simplemente eso es muy nuestro, ¿no? Nuestro. A ver, ahí... Eso es. Bueno, yo no voy a señalar a Sara. Bueno, felicidades por el documental que está ya en marcha. Y yo sí que quería dejar un poco, bueno, aparcar por todo el debate que se estaba teniendo. Quería ceñirme más al trabajo, a David. Y quería preguntarte un poco más sobre la experiencia de las grabaciones, entrevistas. Quería saber si os habíais ceñido al discurso en torno a experiencias de la guerra civil, porque, bueno, supongo que los gitanos, pues, se presentaban charlatanes, por lo menos, ahí en el tráiler. Aquí. Y bueno, o sea, quiero decir, no sé si os ha costado sacarles, pero muchas veces también pasa que la gente mayor tiende a decir, puf, ¿yo qué te voy a contar? Si yo, ¿no? Tiende a menospreciar un poco su discurso, algunos no, depende, ¿no? Pero bueno, quiero decir, tu experiencia a la hora de poner el trípode, la cámara, sentarte, hablar con ellos, que te cuenten, qué te han contado, un poquillo. Pues así brevemente, porque bueno, a veces es muy divertido, a veces no lo es tanto. Bueno, primero de todo decir que sin gitanos no se puede hacer el documental, no sin gitanos que hablen. O sea, o lo puedes hacer pero no es real. Porque, a ver, si a una persona mayor no gitana le cuesta hablar, yo he ido viendo que a los gitanos mayores les cuesta por una serie de cosas que ahora no vamos a entrar, pero bueno, tema de no hablar del pasado, de los familiares, demás, pues les cuesta todavía más hablar. Entonces, pues siempre cuesta mucho concertar una entrevista, mucho, aunque sean de familia o no de familia, y nos podemos pasar, sí, la semana que viene, y es un mes, y a las 5 y es a las 8. Y una vez que conseguimos llegar y empezar a hacer las entrevistas, todo va rodado. O sea, yo no me he sentido más cómodo, bueno, con todos he estado muy cómodo, pero con la señora mayor, con Dolores, o sea, estábamos la cosa más a gusto del mundo, porque hubo un momento en el que empezamos a tocar un tema delicado, tema del marido, demás, y no, pues mi compañero que estaba conmigo, que era gitano, me agarró del brazo y dijo, David, hasta aquí, y no grabamos más. Sin embargo, la señora se secó las lágrimas, miró a mi compañero y dijo, ¿queréis saber cosas para enseñarles a nuestros nietos? Y siguió hablando. Entonces, es una manera diferente de grabar, pero es muy emocionante. O sea, la gente a mi alrededor se emociona un montón y entonces yo también me emociono un montón. Y eso, la palabra es emocionante. No les importa que les graben, o sea, no, porque saben quién está grabando. Primero se dice quién está grabando, es la asociación tal, y es el Pedro, es el Rafa, o sea, saben quién están grabando, porque no es tan fácil hacer un documental de memoria histórica de los gitanos, sino solo por tema exótico ya lo hubieran hecho. Es que es difícil, porque, pues, como decía mi compañera también Isabel, o como dice mucha gente, pues, ¿para qué me va a ser? O sea, no siempre puedes entender por qué vas a contar. O sea, la señora mayor me dice, vale, yo te cuento esto, y entonces hay que explicarlo mucho, pero la verdad que todo buenas experiencias, pero sobre todo, y remarco, porque lo hacemos desde la Asociación Gitana. Si no, haríamos igual una especie de documental de memoria del pueblo gitano, pero yo sé que cuando están hablando y están mis compañeros gitanos al lado, sé que están diciendo las cosas como las sienten, no están contándome lo que quiere oír. Lo que dicen, que le voy a contar lo que quiere que...
O sea, es importante también, como tú dices, tener al lado compañeros gitanos. Sí, no, es que es imprescindible. Que ellos también, o sea, que se sientan esa cercanía. Y incluso guionizar también y decir, David, por ahí no vayas, vete por aquí. O sea, es imprescindible. Se puede hacer igual, pero no sería el mismo resultado. No se empapa. No, sería diferente, porque ya hay documentales de otras cosas que, no sé, pero que la gente, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero igual si vas a estudiar pues a un país lejano, no tienes por qué ir con un guía de... No, es que es algo que surge desde la propia asociación y que en este caso yo aporto el tema del contenido histórico para contextualizar, pero lo que es el documental nace de una necesidad que creemos nosotros, pero de una idea de la propia asociación. Entonces, pues no cuesta tanto. Cuesta, pues eso, la formalidad, entre comillas, de quedar el día, la hora, tal, pero una vez que se ponen, es muy fácil. Pues enhorabuena por la experiencia. Sí, ¿no? ¿Lo ponemos otra vez? El teaser, digo. Porque es cortito y hay gente que ha venido hace poco. Vale, pues si finalizamos con esto... Sí, porque es lo que iba a comentar ahora, o sea, agradecer a todo el mundo, a todos los que estáis aquí, el haber estado escuchando, darle las gracias también a Ricardo por haber estado aquí con nosotros y contar todas sus experiencias y todo lo demás. De David no puedo decir nada porque es como un hermano para nosotros. Como las demás compañeras, ¿no?, que están ahí al borde del cañón, ¿no? Porque sí que es verdad que David, como las demás compañeras, nos están ayudando en muchísimas cosas de lo que se dice dentro de lo que se dice el cómic, lo que se dice, ¿cómo se llama? El documental y todo lo demás, porque sí que es verdad que nosotros le decimos igual las ideas y todo lo demás, pero Dios, y esto sí que quería yo dejarlo marcado, es de gran ayuda para nosotros, porque donde no llegamos nosotros, tenemos a David como colaborador y a las compañeras. Y donde no llegan las compañeras, llegamos nosotros, que es lo que quería decir David, por ejemplo, cuando te ha contestado. Porque yo, o Ricardo está ahí, si me puede corregir, o sea, un gitano va a la puerta de otro gitano y le dice, hermanico, ábreme la puerta y invítame a un café, que vengo a hablar contigo. Tú no te preocupes que ese gitano te abre la puerta. Y él te dirá, no un café, todo esto es tuyo, ¿qué te pasa? Entonces, o sea, sí que es verdad, y vuelvo a repetir, doy las gracias también a Sara, que también nos ha ayudado un montón y por ahí viene y siempre está en la boca de los que hemos estado. Y vamos a ver ahora el documental y agradecer a todo el mundo que haya estado aquí. Mi padre aún estuvo en la guerra con un tío mío
de 3 y le quedaba solamente uno. Y fui a más ver a mi abuelo, para descansar, se echó a los pies. Por favor, que el único hombre que tengo, no tengo a nadie, es mi hijo, está enfrente tirando tiros, me lo van a matar. Mi padre estaban todos en Navarra, les tocó en Navarra, y claro, mi padre tendría ya 12, 14 años, y lo de siempre, ya empezaron a movilizar a la gente y cogieron los gitanos, tuvieron que pasar a Francia. Por eso yo tengo muchísima familia en Francia, pues tuvieron que ir, pero por la noche escapó a dejar casas y todo para que no los movilizarían. Me contaba mi padre que iban a un pueblo y venía la Guardia Civil y les despachaban. O sea, sin hacer nada, solamente por ser gitano, les cogían a más de uno, les cortaban el pelo a cero, les pegaban 4 patadas y los despachaban del pueblo. Cuando la guerra teníamos nosotros en Romy una casa y fueron llevaron hasta Santander. Y en Santander unos se llevaron en el barco a Francia y otros se quedaron allí. Y cuando venían las bombas que venían, entrábamos en las cachopas, que había un bravo grande de cachopas, los metíamos allí todos, boca abajo pues, entre las cachopas. Tenía mi padre cabras, burros y de todo cuando se marcharon. Cuando yo vine a su casa no había nada. Todo vacío, ya lo llevaron todo. Yo cosí esto para tu, cosí es. Porque hasta que dama a una saludado. Eta karu aquí, da bintzen oinora. Hiru lau txako bera bagaino, karras jarri nututa, ara, bini munduteka. Bueno, como hemos comentado y hemos dicho, gracias a todos.